Vamos a hacer una transición. Aquí no vale la pena que nos detengamos. Nosotros solo nos estamos deteniendo más donde vale la pena. Empezamos viendo cómo se desintegra lo que había sido el imperio timúrida, o sea, los diferentes gobernantes que van llegando, el territorio se fragmenta por completo, hasta que llega una nueva dinastía en el 501, que es la de los safávidas. Los safávidas van a ser quienes funden el Irán moderno y van a ser también quienes se harán responsables de que Irán se constituya en una nación islámica chiita. El siglo XVI, 1501. No, eso duró como un siglo, siglo y medio más o menos. Eso no es muy largo. En los timúridas nos detuvimos fundamentalmente porque el personaje de Tamerlano de Timur es muy importante, pero como que fuera un momento largo, no. Ahora, eso sí te da otra respuesta importante en términos históricos. Lo trascendente no nos da la duración, solamente. Hay elementos que son mucho menos largos, pero de un impacto gigante, ¿sí? Tan es así que cuando uno piensa muchas veces en la historia del siglo XIX, Napoleón se come el siglo XIX y no es un periodo tan extenso en el tiempo, pero es demasiado relevante lo que pasa en ese momento. Yo, sí, el hijo de Timur que aparece aquí se llama Shahrukh Mirza. Él se va a quedar con el este de Irán y va a tener un gobierno pues absolutamente brillante, pero como ustedes van viendo, él va a estar hasta el 1447 y no gobierna todo el territorio. Hay otros gobiernos en paralelo. Meterse allí no se los recomiendo porque eso es como meterse a comer agujas. O sea, son un montón de cosas que van para muchos lugares. ¿Y qué pasó? ¿Qué? En el siguiente, ya. No, me equivoqué, es Safávida. Hay que corregirlo. Muchas gracias. Bien, los safávidas van a ser un pueblo que va a levantarse dentro del propio Irán y va a tener un gran éxito militar y van a conquistar todo el territorio. Lo van a ir dominando. Parten de un acto absolutamente decisivo y es que rompen con el califato. Es decir, ya no se pliegan al dominio califal, lo que da lugar a una historia completamente propia. Esto es el territorio, por eso te digo, o sea, este es el territorio que ellos van a dominar, ¿sí? Y como vemos, es un territorio bastante grande. Ellos van a estar, sí, son totalmente musulmanes, van a estar, digamos, todavía en medio de un proceso donde el Islam se está rompiendo en diferentes partes. Ellos no van a buscar la legitimidad ni por el linaje ni por la religión, sino por el mérito. Es decir, ellos son los que mandan porque tienen el control territorial y van a rechazar asumir el título de califa abasi. Hay un elemento muy interesante porque esto presenta varias cosas. Em, por un lado, hasta ese momento, los grandes gobernantes del Islam habían peleado el califato. Y el califato es una forma de imposición muy difícil de comprender a cabalidad, porque es algo que es y no es al mismo tiempo. O sea, hay momentos en que está unido totalmente, está unido completamente en la parte de la religión y el liderazgo político, pero hay momentos en que eso se va fragmentando y los califas van entrando también en una situación de desprestigio y estos señores deciden que no, que ellos no van a seguir.
esa pauta. Van a empezar a lanzar campañas militares súper agresivas, con muchísimo éxito. Y poco a poco van a ir tejiendo todo el territorio hasta obtener un control territorial igual al de la dinastía previa que había tenido digamos, firmeza, que era el de los samánidas. Para ellos hay cosas que están muy claras. Por ejemplo, ellos son persas, y que ellos se asumen fundamentalmente como chiitas. En parte yo pienso que su choque con el califato tiene que ver con esa concepción chiita. No discriminan para meter al ejército a gente de baja estirpe, los forman, los educan, y lo que va a ayudarles a sostener el mando va a ser siempre ese control militar. Inicialmente, como les digo, inicialmente eran sunitas y se subordinaban al califato, pero cuando decidieron romper con el califato, también decidieron transformarse y pasarse al chiismo. Sí. Ellos no querían inicialmente romper con las condiciones del Islam, pero no les quedó de otra, porque si ellos querían seguir dentro del sunismo, pues tenían que plegarse a lo que establecieran los abásides y no estaban muy dispuestos a hacer eso. Usaron el botín militar y el tributo para gobernar las regiones sobre las que llegaron a conquistar, y crearon una administración muy avanzada. O sea, fueron gente muy estructurada, fueron gente muy inteligente, y llegó el momento en que ya controlaban las rutas claves de el centro de Asia. Controlaban la ruta de la seda, la ruta de la pimienta, la ruta de las especies, las rutas más importantes, en, teniendo, digamos, su eje fundamentalmente en Irán, pero en una gran conexión sobre todo con la India y con las regiones como Uzbekistán. Ellos, como les decía, usaron el persa como su lengua, tanto para toda la cultura como para la corte, o sea que fueron un movimiento que tuvo un profundo sentido nacionalista. Y además, ellos además, digamos, hicieron todas las paces para el renacimiento iraní. Perdón, los samánidas vienen después. Ay, es que a veces se me confunden porque son tantos. Bien, ellos no se enfocaron en el mecenazgo cultural ni científico. Lo que a ellos les interesaba era el ejército. Fundamentalmente fueron de carácter militar. Sin embargo, todas estas miniaturas que estamos viendo son del periodo. Todas estas obras de arte son del periodo safávida, ¿sí? Eso quiere decir que aunque ellos no hicieron un gran mecenazgo, sí tuvieron muy en cuenta la importancia que tenía toda la parte de lo cultural. Y vamos a ver que ellos terminan decayendo de una manera relativamente rápida, porque justamente se enfocan muy especialmente en todo lo que tiene que ver con la guerra. Y esto va a pasar cuando caiga la ciudad de Amr, que es su ciudad capital. En el 900 vamos a encontrar que van a ser derrotados, el último de los safávidas va a ser derrotado por los afsáridas, y se va a asumir el control de toda la región del Jorazán, que es una región muy importante. Es una región capital, es la región que va a generar mayores dificultades
en las relaciones de Irán. Bien, ellos van a sobrevivir después de esto como una dinastía muy pequeña y van a verse, digamos, completamente eclipsados. De la historia de ellos no me interesa más, me interesa esta parte. Esa es la parte que me interesa. Exacto. Ellos originalmente surgen de una orden sufí chiita. Ya la vez pasada habíamos dicho que los sufís son muy importantes en el desarrollo de la religiosidad en Irán, que los mismos mongoles se habían convertido gracias al sufismo. Y ellos, al principio, como les digo, eran sunitas sufíes. Poco a poco se fueron convirtiendo al chiismo y no a cualquier chiismo, sino al chiismo duodecimano. Esta posición religiosa les permitía crear distancias con los otros pueblos islamizados y les daba, digamos, un caballo de batalla. Incluso les permitía promover la ruptura con otros pueblos islámicos. Ellos, duodecimanos, son los chiitas, todos los chiitas creen en los imames. Los imames son descendientes directos de la familia de Ali. Ah, no, imames, imames. Es que imán está en el sunismo también. Imán en el sunismo, ojo, el imán en el sunismo es un hombre santo, pero los imames del chiismo son personalidades que descienden de la rama de Ali. Hay tres vertientes. Está el septimano, que funciona ya no me acuerdo si es el septimano o el que son solo cinco, el que funciona en Yemen. O sea, hay unos que creen en 7 imames, otros creen en 5 imames, y los iraníes, que son los que nos interesan, creen en 12 imames. De los 12 imames, el último de ellos se dice que permanece oculto, que está vivo hasta hoy, aunque es como del siglo XVII, y que manda toda la influencia y dice que hay que hacer en Irán. Es decir, sigue rigiendo la normativa religiosa iraní. En Irán, en Irán mandan los clérigos. El chiismo es clerical. El chiismo no es como el sunismo. En el sunismo no hay clérigos. Aunque en la realidad sunita, lo que uno encuentra es que hay estos hombres santos, estas personas imanes, estas personas o digamos a veces hay algunos que son jeques que han leído o salat, que eso lo vamos a ver más adelante, la salat, que son hombres que han estudiado mucho el Corán, los hadices, la Sharia y todo, y entonces son como iluminados y dan cátedra y dan, como uno diría, línea y convocan a las comunidades y las movilizan, ¿sí? Pero nunca en una gran escala porque siempre están ubicados a nivel local. Aunque hay unos que tienen programa de televisión y hoy en día redes sociales y todo lo demás, pero generalmente están muy, muy localizados. Pero en el chiismo hay una estructura clerical. La parte más alta son los imames. Nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo está, pero de que manda, manda. Y todo lo que cada uno de esos imames dijo en el chiismo y en el chiismo iraní, que es el duodecimán. Ya, un momentito. Vamos despacio porque si no, esto no es muy sencillo y si vamos muy rápido se vuelve complicado. Entonces, seguimos. Aquí están los imames. Bajo los imames vienen los ayatolás. Los ayatolás no son hombres de la familia de Ali, son personas que se han formado, algunos descendientes de clérigos. Ya estudiaremos toda la biografía de Jomeini, que es muy interesante y tiene más de lo que uno a primera vista ve. Y estos hoy en día en Irán hay un colegio de ayatolás. Sobre ese colegio de ayatolás está el gran ayatolá. Ese colegio escoge.
para que alguien pueda ser presidente de Irán, tiene que ser aceptado primero por el colegio de ayatolás y después por el ayatolá. Y no puede hacer nada que el colegio de ayatolás censure o el ayatolá censure. Entonces, en este momento en Irán hay una situación bastante singular porque aparece como si hubiera una cierta separación entre el presidente y el ayatolá. O sea, es un gobierno clerical, debajo de los ayatolás están los imanes de los diferentes lugares, los jefes de las madrazas, eh, y todos aquellos que están vinculados, los que están en órdenes sunitas, porque acuérdense que los sunitas tienen conventos, tienen más que conventos donde viva, tienen sitios donde ellos se reúnen. Entonces, y son un poder. Poder del Islam es mucho más sensible en apariencia en el chiismo. Y sin embargo, les digo una cosa, el chiismo no tiene grupos terroristas al nivel que tiene el sunismo. En el sunismo está hay algunos chuníes hoy en día. Los suníes sí, hay más. El chiismo, lo que pasa es que el chiismo cuando combate, combate más de frente, o sea, es más frontal. Hay grupos, sí, como Hezbollah, sí, como Hezbollah, pero no, los salafitas terroristas están en el sunismo. Jamás, Al-Qaeda, ISIS, todos esos son sunitas. Solo hay uno escondido. Los otros ya se murieron. Nadie, es un misterio. Miren, el regreso de ese, mi corazón, el regreso de ese imán. Lo que pasa es que ya nosotros lo vamos a ver y vamos a ver cómo hay unos imames a los que matan y como matan a varios de esos imames, porque la lucha de poderes es muy grande, porque muchos de esos imames van a convivir con formas de poder que no son tanto los safávides que quieren a los chiitas, sino grupos que vienen después, porque Irán ha atravesado procesos de lucha religiosa profundos, o sea, muy largos, muy graves. Y aún, digamos, bajo todo lo que viene después, hay persecución. Muchos de estos imames son asesinados y eso lleva a que el último imam se oculte. Y, mire, muy difícil que yo sepa, porque pues no puedo saber. Yo creería que el señor se murió, que se murió hace tiempo y que al que estaba cuidándolo le interesaba mantenerlo vivo, ¿sí? Eso es como, a veces uno se mete en unos dogmas que son como para darse con la cabeza contra las piedras, como en la segunda venida de Jesucristo. O sea, son cosas bien, a veces más contraproducentes que productivas. Pero en Irán, ellos creen que ese imán está vivo y que va a volver a aparecer y que va a presentarse y que va a, digamos, sí, 16, 17, sí. Pero pues, sí, ajá, sunitas. Lo que pasa es que el origen de ellos, y esa es una muy buena pregunta, mire, el origen de ellos está en un sufí chiita. En Irán, de esto, de los safávides. Eh, ven y verás. Quiero mostrarles una cosa. Lo que pasa es que en todo este territorio que es Irán, y eso que aquí no, este no es el mapa que me sirve, sino uno que seguro aparece más adelante. Hay una región que se mantiene chiita, estando los omeyas, estando los abásides, o sea, era un sitio donde se habían refugiado muchos de los seguidores de Ali. Se habían refugiado no porque sí ni porque no. Se habían refugiado porque en Egipto, en Arabia los estaban matando, los estaban cazando como moscas
porque ellos eran la contraparte del sunismo, porque ellos se paraban a decirles a los sunitas, a los califas sunitas, ustedes son unos falsos, ustedes están usurpando un poder porque ustedes mataron a Ali y Ali era el verdadero sucesor de Mahoma. Pues ellos se refugian en Irán. Estando en Irán, ellos se mantienen siempre en un contrapunteo con los omeyas permanentemente. Y ven la oportunidad, ¿se acuerdan que lo vimos de el tío de Mahoma, uno de la familia de Mahoma, Abu Abbas, quiere tomar el poder de los omeyas y entonces traman digamos, ese complot y Abu Muslim, que es un hombre que está en Irán y que ha estado preso, lo sacan de la cárcel, lo llevan, él camina por Irán con las banderas negras, que son las banderas del profeta, las banderas verdes son las de Ali, las negras son las del profeta, y llegan con las banderas y quitan a los omeyas. Aparecen los abásides. Durante el gobierno de los abásides, los chiitas hacen alianza con los abásides. Ustedes allá, nosotros acá, ustedes nos respetan, nosotros los respetamos. Pero ya con el último de los califas abásides, él empieza a perseguir a todo el mundo que no se mueve de acuerdo con lo que él quiere. Y a partir de ahí empieza una historia de pugna, en donde a veces a los chiitas los persiguen, los matan, casi que los exterminan, y ellos se refugian en ciertos lugares de Irán, creo que es hacia el centro o hacia la zona de las montañas, y allí permanecen. Y ahí se constituye, entre otras cosas, a un movimiento sufí que es muy fuerte. Hay sufís sunitas y hay sufís chiitas. Los sufís no les importa la división porque ellos tienen una visión de Alá, que es la visión de Alá como un ser de amor, como una parte mística. Esta familia safávide fue fundada por un chiita. Ellos se lanzaron al mundo, empezaron a conquistar todo. Para sobrevivir se hicieron sunitas. Pero por allá en el camino, y yo no me puse a detenerme en qué parte del camino, porque eso me parece muy por allá, ellos como que se acordaron que eran chiitas y volvieron al chiismo. Y el chiismo se les volvió un mecanismo para la dominación, se le volvió una estrategia militar y mesiánica. El mesianismo ha existido en toda la historia de la humanidad. Un líder que va a hacer renacer el sistema, que va a volver a traer la verdad al mundo, que va a liberar a los oprimidos. Y esto les permitió hacerse sobre todo con el apoyo de las chiitas turcomanos, que eran unos grandes militares. Y aquí fue Troya, ¿sí? Porque cuando ellos se hacen con el apoyo de los turcomanos, llega Ismail primero, el primer sultán safávide. Ismail dice, se acabó el negocio de los sunitas, ahora somos todos chiitas. Porque es que una de las preguntas grandes que uno se hace es cómo llegó Irán al sunismo totalitario. Y ellos van a señalar que no se pueden tener dos identidades religiosas dentro de la misma nación. Él está creando un espectro de nación. Para crear ese espectro de nación, dice, miren, qué pena, encontré la verdad. La verdad es que hay 12 imames, esos 12 imames dan la norma de lo que debe ser el Islam. Y ahora, de aquí en adelante, mis queridos, somos chiitas. Y el que no es chiita, ojo con esto, mis corazones, el que no es chiita se murió. Y todas las mezquitas sunitas fueron destruidas y todos los clérigos ejecutados. El, ojo con esto que es muy importante. Hay dos Coranes. Hay un Corán sunita y hay un Corán chiita. Claro, hay versiones distintas del Corán, es decir, no son
espacios demasiado grandes entre uno y otro, sino que hay, digamos que tienen que ver con el proceso de la interpretación, que tienen que ver con el proceso de la aprehensión. Y sobre todo hay dos formas distintas de interpretar los hadiches y la charía y todo lo demás. Una diferencia religiosa no se puede basar solamente en que ustedes siguen a Ali y ustedes siguen a fulanito. O sea, eso es mínimo. Eso es como cuando yo veo las interpretaciones o las traducciones o las apreciaciones de los textos. Bien, trajeron a los ulamas, a los clérigos desde el Líbano, desde Siria y desde el sur de Irak, porque en el sur de Irak el chiismo era mucho más fuerte, ¿sí? Y organizaron el clero chiita como un aparato de Estado, ¿sí? Eso no existía hasta ese momento. Por eso tenemos que ver a estos safávidas. Porque si no, uno cree que que los organizó fue Jomeini, ¿no? Eso ya existía, ya estaba presente. ¿Qué promovieron? Promovieron la celebración de Ashura, que es la fiesta religiosa más importante en Irán, en la comunidad chiita. Es el llanto por la muerte del imame Hussein. El culto de los imames y sus descendientes, bueno, perdón, aquí me equivoqué. De los imames y sus descendientes, de los imanes, no, nadie va a o sea, no tendría sentido rendirle culto a un cura, al hijo de un cura, no, a los imames. O sea, todos los que son descendientes de Ali. Y la maldición de los primeros califas sunitas. A eso esa fue una tradición que con el paso del tiempo terminó siendo abandonada, ¿sí? O sea, pero ellos, aunque ya no los maldicen, sí dicen que ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman eran califas legítimos, porque usurparon todos el lugar que le correspondía a Ali. Bien, a partir de aquí. Y esto es lo más importante, es lo más importante. Es la razón por la que en buena medida estamos aquí, es que el chiismo, mi amor, se escribe de muchas maneras. Así lo encontré en los textos. Ah, sí, sí, sí. De los safavidas. Como forma, claro, de la Ayatollah Khomeini. Claro, si los chiitas no hubieran existido ya tan ordenados, Khomeini no hace ninguna revolución. O sea, el chiismo no fue tampoco el punto fuerte del Shah, eso lo vamos a ver. O sea, ese fue un punto importante. Los safávidas entonces hacen que el corazón de Irán sea la religión chiita. Ser iraní es ser chiita. Obviamente hay iraníes en este momento que son judíos, que son sunitas, pero hay un momento en el que están los safávidas que el que no, como les digo, el que no es chiita o se va o se llamaba. Em, Se escribieron los libros, se construyeron las madrazas y los santuarios chiitas siguiendo las formas propias de Siria y las formas propias de Irak. Y vamos a encontrar que algunas ciudades como Qom, Mashhad y Kashan se vuelven los centros religiosos de el chiismo.
Esta voy a cerrar para el recreo. Aquí quiero que por favor pongamos mucha atención. Se las voy a mandar, ¿sí? Se las voy a mandar. Los safávidas están en Irán, los otomanos están en Turquía e Irak. ¿Listo? La religión oficial, chiismo duodecimano, sunismo hanafi, que es una vertiente del sunismo. La relación con el clero, clero chiita con poder político, clero sunita subordinado al sultán, pero no hay organización clerical. Conflictos religiosos, guerra contra sunitas, especialmente contra los sunitas otomanos, presión de los chiitas en todos sus territorios. Ahí surge el cisma de la manera más brutal, porque hasta ese momento, ciertamente los chiitas y los sunitas se mostraban a veces los dientes, pero podían convivir más pacíficamente. Pero cuando la religión se convierte en el piso de la identidad nacional, no hay vuelta atrás. Es mucho más sensible que en cualquier otra circunstancia, porque asume todo tu ser, tu tierra, tu familia, tus orígenes, tus costumbres, tus modos, tu lengua, tu esencia. ¿Listo? Paramos ahí. Se los voy a mandar. Yo se los voy a mandar. Acuérdense que lo que pasa es que